darles la bienvenida a esta tercera clase de la diplomatura universitaria en formación política para la integración regional. La clase de hoy va a estar a cargo del doctor Agustín Colombo Sierra, subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería Argentina para el periodo 2006-2009 y director de la Secretaría del Mercosur entre 2010 y 2011, además de ser un militante político desde su... Te cedo la palabra para comenzar. No, gracias por invitarme. Buenas tardes a los presentes y a los que están a distancia, a los presentes y a los distantes. La idea que yo tenía de esta charla era aproximadamente unos 100 años de relaciones internacionales de los gobiernos argentinos. Y luego un comentario más corto sobre esta parte primera sería más bien desde el Ejecutivo, con otros grupos o otras naciones. Y el último más corto sería el multilateral, que es más moderno y que ha tenido más desarrollo después de terminada la Segunda Guerra Mundial en el año 45 con la formación de las Naciones Unidas. Esta primera aproximación al tema es bueno contar un poco la previa del año 20, que es donde empieza en realidad, y es que hay problemas que se repiten y vecinos que tienen sus particularidades y errores que comete la Argentina una y varias veces hasta que se orienta un poco mejor. Una cosa importante para empezar, por ejemplo, es con una referencia a la doctrina Drago, que fue un canciller argentino del presidente Roca, que en 1902 Argentina tuvo una política muy anti-intervencionista, porque 3 naciones europeas, sede de los bancos acreedores de Venezuela, en ese momento atacaron Venezuela, atacaron la aduana de Venezuela, se quedaron con la plata, entonces hubo un revuelo. Imagínense cómo era hace, no sé, 130 años que las comunicaciones no eran lo mismo, pero llegó el reclamo argentino y la mayoría de los países de América Latina adhirieron. Encima no era ningún país, le hace América del Norte, de la zona, sino que eran países europeos. Entonces, medio como que había una cuestión de mayor diferenciación. Y lo que quedó en claro es que la doctrina lo que propugnaba era estaba prohibido de alguna manera, o que no lo aceptaría el derecho internacional, los ataques militares para cobrar deudas económicas, y que todas esas tenían que saltarse por negociaciones políticas, diplomáticas, cualquier cosa, antes que la opción militar. El otro tema de esta primera época del siglo pasado, sí, del siglo pasado, del siglo XX, ya lo mezclamos, ya está mal, es el primer ABC, que iba a ser, todos conocemos el ABC que intentó Perón en los 50 con Chile y Brasil. Este fue también con Chile y Brasil, pero en otro contexto, obviamente de mucho más desarrollo incipiente de las relaciones y de los desarrollos de los países. En realidad se trató de un acuerdo de consulta, no agresión, arbitraje, en fin, siempre estamos tratando de salvar los problemas, ¿verdad? Y esto fue en función de evitar una guerra, que ya había habido una unos años antes entre Estados Unidos y México, en el 1915, cuando estaba terminando la guerra. Estados Unidos estaba en Europa, pero a su vez estaba
desembarcando en Veracruz los Marines, todas esas cosas medias de loco. Se pusieron de acuerdo estos tres países para tener, digamos, una mayor incidencia regional, eran los tres más importantes, esa es la verdad. Y finalmente se hizo en Buenos Aires y un montón de palabras de buena voluntad, te ayudo, te veo, que sé, no sé cuánto, pero Buenos Aires, que era el dueño de casa, no firmó. Así que algo no le servía a, a ese gobierno, que era el fin del régimen conservador que terminó yéndose con Irigoyen para volver 15 años después. Acá ya en el 20, cuando terminó la guerra, los americanos tomaron, yo voy a estar medio repetitivo con los americanos, porque cuanto más lee uno, más es que se metieron por todos lados, así que la verdad que es bastante razonable. Ahora les voy a contar después, ahora no, cuando lleguemos a los años 60, les voy a contar, a los 70, les voy a contar una anécdota que encontré en un libro. Eh, bueno, entonces se propone la Sociedad de las Naciones, que fue la pre-Naciones Unidas y la post-acuerdos vecinales y tal. Y varios países se anotaron, pero había una especie de reglamento de membresía, de pertenencia, que era que no tenían los mismos derechos los países que habían sido neutrales en la guerra que los que habían sido beligerantes. En algún punto yo, si hubiera mandado a mi familia a morir a la guerra, defendería que tengan más derecho los beligerantes. Pero Argentina, que no tenía beligerantes, sino neutrales, en ese momento el canciller Honorio Pueyrredón, de Hipólito Yrigoyen, le contestó a los organizadores, al presidente Wilson, a los organizadores de la Sociedad de las Naciones, que mientras no hubiera igualdad de derechos entre beligerantes y neutrales, nosotros no íbamos a participar. Poco después, el presidente de Francia y presidente de la Conferencia de la Sociedad de las Naciones del año 1920, Georges Clemenceau, un señor muy, muy importante, le escribió a Irigoyen, y Irigoyen dijo, bueno, está bien, arreglamos y vamos a ir viendo cómo superamos estos inconvenientes. Y bueno, no se superaron los inconvenientes y en diciembre del 20 Argentina se fue de la Sociedad de las Naciones, para volver en el 32 o 33 con Saavedra Lamas ya metido en la guerra del Chaco y la mediación argentina y un rol cada vez más importante, sobre todo para Saavedra Lamas, que era un político y diplomático de carrera. Bueno, ahí en toda esa época, capaz que lo que importa es que Irigoyen sufrió muchas presiones para participar en la guerra. Creo que había terminado en el 18, pero llegó a tener, por ejemplo, una votación del Congreso de ambas cámaras ordenándole al Ejecutivo que declare la guerra a los prusianos. Así se llamaban los alemanes todavía en esa guerra. Irigoyen se peleó con el Congreso, no declaró la guerra. Bien. Estados Unidos, al terminar la guerra, estaba muy intervencionista y pensaba que era su momento de envión para ir tomando posiciones. La presencia que tenía Inglaterra, que todavía no había caído el Imperio Británico, al contrario, estaba firme, pero Estados Unidos le había agarrado el gustito a ir al sur. Ahí hubo una conferencia, hay toda una serie de conferencias llamadas por los norteamericanos conferencias panamericanas y por los latinoamericanos conferencias hemisféricas, porque panamericano es lo que viene después de América y América no es el continente sino el país de ellos, entonces todo lo que viene, o sea, todas estas cosas desde semánticas y simbólicas y todo hasta de otro tipo
Siempre hay que tenerlo en cuenta. Y acá en los años 30, después de terminado estos incidentes de ida y venida, eh, Estados Unidos convocó, con arreglo con el gobierno argentino en el año 33, no, perdón, el gobierno argentino no, con el gobierno uruguayo en el año 33, la Conferencia Panamericana de Buena Vecindad. Y la verdad es que no hubo, por 20 años, hasta Arbenz en el 54, no hubo conflictos graves, enfrentamientos, quita de embajadores, etc. En el 36, esa conferencia misma, hemisférica, fue en Buenos Aires. Y vino Franklin Roosevelt, y la verdad que lo que estaban hablando era de la paz y qué preocupación y todo. Ya en esos años 30, acuérdense, ya había sucedido la invasión de China a Japón, de Japón a China, de los italianos a Etiopía, de la Guerra Civil Española estaba sucediendo. O sea que había todo como un momento, en cualquier lugar del mundo que uno mirara, había guerras. Y bueno, este, sucedió en Argentina, ya tenía su premio Nobel el canciller argentino, o sea, estaban más o menos negociando, y siempre acá, y más fuertemente durante la guerra y al salir de la guerra, incidentes entre Estados Unidos y Gran Bretaña por importancia en América Latina. Eh, bueno, les contaba que había habido muchos años sin conflictos con las contrapartes Brasil y Argentina, por decirlo, de los países que mayor peso tenían. En el año 41, cuando Estados Unidos entra en la guerra, después del bombardeo de Pearl Harbor, eh, hay una invasión perdón, está la invasión de los alemanes a la Unión Soviética, que es el mismo año, 41, en el cual los americanos entran en la guerra con el eje. ¿Y cuál es el efecto en Argentina de todo esto? Más o menos parecido con la guerra anterior, porque había también un sector pro-alemán importante, bancos, industrias, equipos, fuerzas armadas. Había negocios interesantes de mucha gente de las Fuerzas Armadas para la compra de armamento. O sea que a ellos ni siquiera les convenía que se armara una guerra, porque se iba a desordenar un poco todo, pero si tenían que dar una apoyatura, una palmadita, estaban con los alemanes. Eh, la situación del efecto de la guerra sobre el adentro, que generó tal desorden sobre el régimen conservador que estaba gobernando en el 41, 42, que no pudieron poner un candidato conservador propio que pudiera ejercer el fraude y ser elegido por la misma gente que estaba gobernando 10 años antes. Entonces ahí fue que vino el golpe del 43, lo cual da lugar, más allá de que hablemos de la presidencia de Perón, de una nueva figura de acumulación económica que es el nacionalismo industrialista. Porque a diferencia que el proceso agroexportador es mucha menos, o sea, se necesitan más capitales, pero se gana mucho más en la diferenciación, o sea que no está mal. Quiero contarles algo que me pasé. Me pasé por 8 años, que fue el Tratado Roca-Runciman de 1933. Es cortito, o sea, había una crisis en el mundo de vuelta, achica los mercados la crisis porque hay menos actividad de compra-venta. Entonces Argentina sale corriendo a asegurarse su comprador número uno, que era el Reino Unido. El Reino Unido también tenía por vendedores a sí mismos a los
australianos, a los neozelandeses, a los canadienses, economías que en algún punto de producción agrícola eran competitivas con nosotros, por lo cual los precios que le dieron a Roca, que era el vicepresidente, hijo del general Roca, presidente, fue bastante, no fue muy conveniente, pero bueno, el tipo firmó igual y dijo que la interdependencia recíproca de Argentina y el Reino Unido es parte integrante del imperio. O sea, ponerme gusta acá. Divino. Bueno, terminó la guerra. No entramos más en despelote de la guerra. Bueno, hice una referencia al 43 porque es el inicio del golpe del GO y de las elecciones del 46 y del gobierno peronista, etc. Acá, cuando terminó la guerra del 45, para lo que eran los dueños de la plata, Argentina y todo, no había aliados ni neutrales ni todo eso. Era cuán lejos estuviéramos de Estados Unidos, porque Inglaterra ahí sí empezó una decadencia. No, no, para nada. Bueno, el orden internacional de posguerra da lugar a la Guerra Fría, número uno. O sea, una especie de anticomunismo militante por parte de todos los participantes y protagonistas y empresarios y militares y todo. Bueno, eso es la Guerra Fría, que terminó recién a fin de siglo, pero así que imagínate lo que hubo. Eh, También dio lugar, como vamos a ver al final de todo, al inicio de la era atómica, la Guerra Fría, porque bueno, las bombas las tuvo primero Estados Unidos, pero después la tuvo Rusia, después la tuvo China, después la tuvo Francia, después la tuvo el Reino Unido. O sea que son procesos que se repiten y repican un poco por todos lados. Bueno, les hablaba de ese nacionalismo industrialista que generalmente logra intentar, por lo menos, una política de mayor autonomía, y la autonomía en ese momento era despegarse de los de siempre, que eran los británicos, eh, y, y jugar con Europa, digamos, primero dejarla que resucite Europa, ¿no? Porque Europa, la guerra terminó el 8 de mayo del 45 y recién en el 48 los americanos decidieron desembolsar el plan Marshall, que era un plan de reconstrucción de muchísimo dinero y que le dio muy buenos resultados a Europa, que había quedado muy destruida, en particular a Alemania. Leí que las bombas que tiraron en Dresde en 20 días antes de que terminara la guerra, un mes antes de terminar la guerra, es muchísimo más daño que el de la bomba atómica, por ejemplo. Se pasaron con la escuadrilla de bombardeo impresionante. Bueno, el plan Marshall, que es de inversiones para reconstrucción, anduvo bien, porque si se fueron es porque lograron lo que querían, que anduvieran los trenes o el tranvía o algo. Simultáneamente, bueno, no, justo después, a principios de los 50, los europeos entran en lo que se llama la Comunidad del Carbón y del Acero, que lo hacen los alemanes con los franceses y con los belgas, y los que están en la cuenca del acero ahí, eh, y que había sido el motivo de grandes enfrentamientos de Alemania y Francia 100 años antes, 50 años antes, durante la guerra. Bueno, eso es lo que dio pie a tener 5 países asociados, 7 países asociados y después el Mercado Común Europeo en 1957. O sea que esa era la Europa a la cual se intentaba digamos, dividir las direcciones a las que iba nuestro país. Bueno, eh, simultáneamente acá ya en los fines de esos 40, principios de los 50, hay
un acercamiento también a los países del este. En el año 47, el ex gobernador de San Juan, Cantoni, fue nombrado por Perón embajador en Moscú. Y si no fue antes, fue porque había un conflicto gravísimo que Stalin no quería dejar entrar a las Naciones Unidas a la Argentina, por lo que habían tardado en declararle la guerra al eje. En fin. Pero bueno, Cantoni fue un buen embajador ahí. eh, Fue poco después, a principios de los 50, también un acuerdo comercial, empezó a haber ida y vuelta de dinero, de bienes y todo. Y también una cosa que, voy a citar solo el caso de Unión Soviética y Francia. eh, se inauguró el mecanismo de los agregados obreros, muy importante. Perón lo incluyó en la ley de servicio exterior. Había un relacionamiento con las centrales sindicales, o sea, una cosa importantísima. El agregado obrero argentino tuvo un problema policial con el gobierno ruso, porque se hizo amigo de dos chicos de la guerra, los que se llevaban de niños o de jóvenes a Rusia para que se salvaran y que no los matara el franquismo, qué sé yo, pero no sabían que se tenían que quedar ahí porque ahí sí que los mataban. Una cosa horrible. Y este agregado obrero argentino los metió en unos bolsos, en unas valijas, qué sé yo, pero no los pudo sacar. Fue un drama. A él lo echaron también a él, qué sé yo. Y el caso, yo tengo que me echar con anécdotas, porque si no nos aburrimos. El caso de Francia es muy interesante. En el año 46, en el año 47, 48, estaban el agregado obrero argentino y el delegado de ELMA, Líneas Marítimas Argentinas, caminando por la calle, eh, bueno, una avenida grande saliendo del Arco de Triunfo, y ven un bar y un subte que se llaman Obligado. Acuérdense que en 1845 los ingleses y los franceses juntos atacaron el río Paraná para época de Rosas. ¿Eh? La vuelta de Obligado, exacto. Bueno, estos se rayaron un poco con eso porque entraron y vieron que había alguna placa o algo, y como ellos estaban controlando la buena llegada de la comida que les mandaba Perón en esos barcos a los europeos y todos ellos, se quejaron, dijeron que si él no sabía, no sabía, el tipo no sabía, pero no importa, le explicaron que era una guerra colonial, que estaban en contra, y lo empezaron a apretar con. El tipo no les dio bola, pero a los 2 meses dijeron, mire que ya contamos en Argentina lo que tienen acá, que es una cosa horrible. Y empezaron a tardar en llegar los barcos, y cuando llegaban tenían menos carga, y llegó un día, el 25 de mayo del 48, que los tipos cambiaron el nombre de la estación, y Argentina, el subte Argentina, es el único de toda la red de subtes de París que tiene un nombre de país, justamente por esto. Increíble. Bueno, los agregados obreros. Es un tema que trabajamos en la diplomatura, los agregados obreros. Ah, qué bien, qué bien. ¿Te acordás el nombre de Rusia? No. Conde algo, no me acuerdo. Lo buscamos. Lo busqué, ¿no? Bueno, a ver, volvamos acá, los años 50, antes. En el 47, Perón firmó un acuerdo con Chile, previa a su visita a Ibáñez del Campo, que es del 53, para comprar hierro, estaño y cobre, todas cosas que tenían que ver con la industria pesada que estaba empezando a formarse. En el 48 fue la conferencia estas de las hemisféricas que digo yo, fue muy importante porque fue en Bogotá y se constituyó la OEA número 1, y simultáneamente, o 10 días antes, fue el Bogotazo. O sea que los tuvieron que mudar
a las afueras, a todos los delegados. Pero bueno, muy importante el Bogotazo, con lo que significó socialmente para el Partido Liberal y todo, que le habían matado al candidato, nada menos. Bueno, volvamos a las negociaciones con Chile, más allá de los bienes que se compran y se venden. Está el Acta de Santiago del 53 que firma Perón con Ibáñez, el presidente Ibáñez. Después se agregan a esta complementación económica regional. Es importante ver que todo tiene unos inicios. Eh, Al principio eran comunicaciones y transportes, porque Argentina tiene con Chile toda esta cantidad de pasos. Y después se sumaron Paraguay, Bolivia, Ecuador, países que se daban cuenta que estaba habiendo un funcionamiento diferente, que veían en las conferencias hemisféricas, vamos para allá, qué sé yo. Así que eso estaba todo divino para que se hubiera sumado Brasil, que es el más grande de todos, pero no. No pudo, no le dio, no tenía Getúlio Vargas fuerza política propia como para avanzar. Cuando Argentina anunció que iba a iniciar conversaciones, así como con Chile, para incorporar a Brasil a un grupo, el presidente Vargas lo madrugó al canciller, que era de otro partido, y dijo que no estaba en el interés del Brasil avanzar con nada con Argentina. Imagínense lo que habrán remado todo el mundo para que en algún momento de fin de los 80 Alfonsín y Sarney empezaran el Mercosur, porque era contra los empresariados, contra las Fuerzas Armadas, contra todo. Bueno, eh, volvamos a los estados. Un par de cosas. En ese mismo año 53, que es cuando se firmó el acuerdo con Ibáñez, con Chile, vino a Buenos Aires un señor que se llamaba Milton Eisenhower, que era el hermano del presidente de Estados Unidos, que era una especie de valido que tenía Ike Eisenhower para las negociaciones importantes y difíciles, y qué sé yo. Y el hombre vino acá para hablar de las garantías de las inversiones en compañías petroleras. Acuérdense, fin de Perón, contratos petroleros, que les cayeron muy mal a los nacionalistas y se sumaron a la oposición y que al año siguiente, chao. Pero hubo otra, bueno, en todo caso, ese mismo año, también el 53, Argentina no mandó tropas que le pidió Estados Unidos a toda la región a la guerra de Corea. O sea que volvemos a estas cosas que la guerra condiciona lo que pase con el dinero y con los negocios, en fin. Bueno, para terminar con los Eisenhowers, en el 60 vino Eisenhower presidente, no hermano, que ya había terminado su mandato y ya estaba el tema de los cubanos. Entonces el tipo venía a que no se metan con esta gente que son enemigos de la ley brutal y toda esa historia, ¿viste? Bueno, les, les digo un par de cosas teóricas. Ahora viene el desarrollismo. La política exterior de el gobierno desarrollista que hubo, que fue el de Frondizi, bueno, un comentario menor para la época de la fusiladora, que lo que hicieron fue adherir a los organismos financieros internacionales, entramos al Fondo Monetario, para alegría de tantos, alineación irrestricta con Estados Unidos y hasta un compromiso de reprimir al comunismo. Si les queda un rato con el peronismo, repriman al comunismo. Así era más o menos el mecanismo que tenían los libros. Bueno, les quería contar esto de las teorías económicas o teorías económico-sociales que son
el desarrollismo, que es muy simple, las cosas que hay que instrumentar para convertir una economía primaria en una economía desarrollada. Y simultáneamente, para esta época, los años 50, la teoría de deterioro de los términos del intercambio, que fue de un argentino que era presidente de la CEPAL en Santiago de Chile, Raúl Prebisch, y Furtado, un sociólogo brasileño. ¿Qué dice la teoría? Dice que eh, las exportaciones baratas y las importaciones caras generan un negocio chino. Entonces vos tenés que vender cuando te da el valor internacional, qué sé yo. Pero bueno, muchas veces se modifican, por ejemplo, en momentos que hemos visto, vamos a ver, de crisis de petróleo, todos los valores se van al diablo. Entonces, capaz que ese es el momento según vendas o compres o todo, pero en todo caso, ellos sostenían todo que era una teoría que tenía un cumplimiento matemático como todas ellas. Bueno, Frondizi tuvo acercamientos con Ike Eisenhower, que a Ike le decían en la guerra, porque el tipo fue el comandante de las fuerzas aliadas en Europa después del desembarco en Normandía. Y tuvo eh, con John Kennedy, el tipo quería llevarse bien, quería llevarse bien. Lo que pasa es que me parece que no el de Kennedy, quizá el macartismo de la dirigencia norteamericana era superior a la posición centrista de Frondizi, que lo que quería era hacer negocios y que no lo jodieran más, que no lo presionaran más, porque te vuelven loco. Como presionaban indirectamente vía las Fuerzas Armadas, al tipo lo terminaron echando las Fuerzas Armadas por darle un café a Che Guevara. Bueno, pero a ver, un café a Che Guevara. Eh, Fidel vino enseguida de ganar la revolución, 59 o 60, y Guevara vino cuando estaba muy débil Frondizi, ya en los últimos meses, que había ido a Punta del Este. Uruguay, sí. Exactamente, a una conferencia de apoderado de la OEA, no era de presidentes, pero bueno, tenía que ver con todo el despelote que tenía eh, Cuba con Estados Unidos con los misiles. Bueno, y como le pidió si podía verlo, y que quería saludar a la abuela, y que se lo levantó el tipo, se jugó, la verdad que estuvo muy osado. Pero tampoco lo echaron al día siguiente, lo echaron en marzo del 58, en marzo del 62, que digo, 58 empezó. Frondizi también tuvo una apertura hacia mercados exóticos, India. Recuerdo una foto de chiquitito yo, de él arriba de un elefante. Eh, Japón, India, Tailandia, bueno, lugares bizarros. No sé por dónde comprarían, venderían. En el 59, en tiempos ya del primer año, segundo año de Frondizi, se firmó el Tratado Antártico con sede en Buenos Aires, cosa que nos importa con el tiempo porque, bueno, eso va a tener que ver con la Antártida y cosas que en ese momento no eran tan presentes, hoy lo son mucho más porque que Argentina tenga la sede del tratado. Después otra cosa fuerte que pasó fue el secuestro de Eichmann en Buenos Aires. Un secuestro clandestino, entraron los militares y los servicios israelíes, se lo llevaron y después en Israel lo mataron. Frondizi rompió relaciones con Israel. Después hay una conferencia con, a ver, otro desarrollista importante, el otro desarrollista importante de América del Sur
era el presidente Juscelino Kubitschek, que es el que metió todos los paquetes y las valijas y todo, y armó Brasilia en el 60. Justo en el 60 se iba él, entonces todo lo que había arreglado con Argentina, otra aproximación con Argentina, que viste que sale mal, sale bien, va y viene. Y cuando Frondizi aceptó ir a Uruguayana, frente a Paso de los Libres, donde lo esperaba Jânio Quadros, que es el presidente brasileño que vino después que Juscelino Kubitschek, que fue un prócer. Kubitschek fue un prócer. Jânio Quadros es un tipo buena onda, pero rarito. Rarito. No, era un tipo que hacía papelones y se burlaba, pero a la vez era muy culto, muy interesante. Bueno, pero lo hicieron renunciar también. Eh, No, él, por tonto, dijo. por pago. La conferencia de Uruguayana retomó los acercamientos anteriores y estableció un mecanismo ágil, relativamente periódico, eh, pero se realizó contra sus propias Fuerzas Armadas, con lo cual era difícil en países donde el empresariado y los militares son tan fuertes que te vaya bien con una iniciativa por muy buena onda que sea. Bien, estamos ya en los 60 y pico, lo echaron a Frondizi, se pelearon los azules y los colorados y en las elecciones del 63 ganó Ilia. Poco, anuló los contratos de las petroleras, era un enemigo del radicalismo de Frondizi, y capaz que estaban mal los contratos a esta altura del partido. Una decisión antiimperialista de ese gobierno fue otra vez que los Estados Unidos pidieron tropas para mandar a algún lado, esta vez era en Santo Domingo, que mal queda en América Latina. Y también me acuerdo que hubo desórdenes, despelotes en la Plaza Congreso y hubo todo mal. La cuestión es que el gobierno decidió no mandar tropas a Santo Domingo. Quizá lo más importante del tiempo de Ilia es la resolución 2065 del 65 sobre Malvinas. Eh, la situación colonial eh, que, que- que se estaba desarmando en todo el mundo, porque una de las particularidades de la posguerra es que todas las colonias de África y Asia y todos los países centrales se empezaron a liberar y después la propia Naciones Unidas estableció el Comité de Descolonización. Bueno, eh, Argentina que en el año 48, de la mano del canciller Bramuglia y en esa famosa conferencia de Bogotá, donde se creó la OEA y donde fue el Bogotazo y todo, Bramuglia hizo un planteo importante porque ahí en esa conferencia estaban los americanos, amigos de los ingleses y todo lo de siempre, y se volvió a poner el asunto Malvinas, que nunca tuvo mucha presencia hasta mitad de siglo, la verdad. Eh, bueno, en esta resolución 2065, creo que el canciller era García del Solar, pero Argentina logró imponer la palabra eh, unidad territorial por encima de la autodeterminación, porque la autodeterminación tiene un rango inferior al territorio y porque la autodeterminación la pueden aplicar, y ya se estaba aplicando en los países que se estaban descolonizando, los que estaban en esa tierra. Lo que hicieron los ingleses en el 33 fue sacar a toda la gente que había, algunos los mataron, otros los tiraron al agua, pero trajeron escoceses. Bien, claro. 1840, 1850 empezaron a traer familias y familias. Bueno, eso no es lo que, no aplica. La legislación no aplica.
Eh, bueno, otro golpe, 66. Eh, bueno, siempre Estados Unidos metido. Hay un cable que encontró un autor interesante que leí, que está en una biblioteca de Austin, Texas, que es un envío que le hace o el embajador o el de la CIA en Buenos Aires al presidente. Pero era para Lyndon Johnson, me acuerdo. Eh, y le explica de qué va el golpe. Junio del 66, de por qué Ilia no sirve para nada, que los comunistas se lo van a comer. El discurso para los americanos. Una tortuga. Sí, sí, pobre tipo. Bueno, hasta había una fecha del golpe que iban a dar. Y hasta, vieron que la confianza que tendría el tipo, puso los nombres de Onganía, de Julio Alzogaray, de los que iban a participar en la conducción del golpe. Y que no sabemos si va a ser el 5 de julio o tal vez antes por la situación económica que es insoportable. Bueno, eso existe, los tipos están en todo, y ponen de ministro de Economía a un señor que se llamaba Krieger Bacena, que era un hombre de los bancos, pero como que no le daba ninguna vergüenza, ya tanta época de entreguismo, no le daba ninguna vergüenza. Krieger tenía contactos con el mundo financiero, con los capitales internacionales, no solo de Estados Unidos, sino de Europa. Era un ministro de Economía que cualquier presidente entreguista quisiera tener a mano. Bueno, la, una de las cosas más importantes en materia regional con Estados Unidos, que ahora es el que juega, porque los ingleses están un poco caídos, es la adhesión a la doctrina de la seguridad nacional. Esto nos lleva a que las tropas argentinas, las Fuerzas Armadas y todo, tengan una formación de estos monitores y profesores norteamericanos muy fuerte. Pero pasó una cosa curiosa con esta revolución argentina, que así se llamó. Eh, si bien tenían la adhesión a la doctrina de la seguridad nacional, y tenían una cosa de respeto y de anticomunismo, que eso lo compartían con Estados Unidos, se daban cuenta que los negocios pasaban por otro lado, porque Estados Unidos no les daba bola, venía para llevársela, entonces empezaron a hacer relaciones con China en 1972, década en la cual fue el partido de ping-pong entre los chinos en una... Bueno, me acuerdo que la política del partido de ping-pong entre Nixon y Mao. Eh, bueno, en el año anterior se había realizado una apertura a la Unión Soviética, una más, ya Argentina estaba instalada, tenía embajadores que vendían, tenía la inteligencia rusa que los entendía y todo bien. Conflictos hay siempre, ¿no? Con Brasil hubo emprendimientos, le llaman a la gente de la energía, que este es un ámbito propicio para la energía. A emprendimiento le llama a las obras para explotar, por ejemplo, una represa hidroeléctrica o no hidroeléctrica, sino termoeléctrica, todo ese tipo de cosas, pero que tengan que ver con el agua, con el curso del río. Entonces ahí, si bien había un acuerdo muy importante de 1969, 1970, que se llama Tratado de la Cuenca del Plata, que lo firmaron todos los países donde las aguas vienen a dar, porque tampoco es fácil la situación de Argentina. Las cosas pasan arriba, pero te vienen a desahogar abajo, aguas abajo. Es un drama hacer aguas abajo en derecho internacional. Bueno, el conflicto con Brasil dura N tiempo, ellos ya estaban, hacía 10 años
en dictadura militar, iban a estar 10 años más en dictadura militar, los argentinos que se jodan, no importa. Eh, Chile, acá viene el otro cuento. Bueno, ustedes saben que había quedado colgada una cosa de los tratados de límites con Chile, el famoso caso del Beagle. Bueno, Esto es nuevo. Picton y Nueve Lennox. Little Sí. Picture. Sí. Bueno, Argentina decidió ese año, creo que ya era la anuncio, ir al arbitraje internacional de la Reina de Inglaterra. Garantizados resultados. Eh, en los primeros meses del anuncio del presidente, lo cita a Allende, recién ascendido a presidente, a Salta. Fue acuerdo de Salta con él. Pero es muy importante porque a los 10 días que había ganado Allende en Chile, Nixon gritaba por los pasillos de la Casa Blanca: tengo 40 millones de dólares para hacer crujir la economía chilena hasta que se rindan estos rojos y tal cosa. Muy propia de Nixon, porque era un pelotudo importante. Lanusse, que no era un pelotudo, recibe una invitación de esas que no puedes rechazar a verlo no existía Seguridad Nacional, al de la CIA, Richard Helms, en Washington. Lo llevó el de la CIA de acá. Y le explicaron que tenían un problema con un vecino y que le pedían por favor que los ayudara a darle un golpe a Allende a los 10 días de asumir. Y Lanusse, según este diario, están los diarios esto, que leí, le dijo: mire, ustedes ya tienen su Vietnam, ¿por qué no me dejan de joder? Porque yo no quiero meterme en eso, nada. Y se fue. Y después parece que lo recordaron en algún comentario cuando estuvo Allende en la asunción de Cámpora en el 73. Bueno, misión a Cuba, 73, ya muy importante esto porque es un solapamiento entre el fin de Lanusse, que estaba queriendo arreglar algo con Cuba, se quería llevar algo, y el inicio del gobierno de Cámpora. Por algún motivo o por las propias presiones que debía tener adentro, pues yo pienso que Lanusse fue un muy buen caudillo para su gente, para su ejército, pero también los tipos no se bancaban volver a darle rango a Cuba, ¿no? En ese momento, a principios del 73, bueno, la cuestión es que dijeron: no, esperamos a los peronistas. Bueno, y Fidel no quería. Fidel no quería empezar la relación debiéndole semejante monstruo de cuenta a los argentinos. En ese año 73 fue la primera crisis del petróleo de la década. Después en el 75 vino más pesada. Pero Cuba estaba todavía con la existencia de la Unión Soviética, o sea que estaba recibiendo, pero no le venía mal si aparecía un país latinoamericano. Bueno, es lo que hizo el ministro de Economía, José Bergelbart, otro prócer, tipo muy, muy capo del partido también, que llevó 1.000 millones, no, sí, 1.000 millones de dólares para que compraran. Argentina tiene una creencia, no tiene una deuda. La deuda la tiene Cuba hace 40 años. Para que compraran no, materiales, camiones, coches, Tractores. grúas, de Autopartes. todo lo que no le podían. Bueno, y bueno, eso pasó en el 73. Lo primero fue Cuba y después otros países del este. Volvemos a la Unión Soviética.
de las manos del partido y de los camaradas. Muy bueno. Bueno, ¿qué más pasó acá? Argentina ingresó a los no alineados. Los no alineados son una organización, un organismo internacional que se creó en en el año 67. Previo a eso, varios años antes, 6, 7 años antes, había habido una conferencia en Bandung, que es en Birmania, y era la época que estaban estos líderes, Nasser en Egipto, Sukarno en Indonesia, y todos esos habían quedado descolgados de referencia, porque en algún momento los tenían los japoneses, después perdieron la guerra los japoneses, los rusos no los dejaron entrar, así que bueno. Los no alineados querían una referencia, los no alineados proponían una referencia. Finalmente se hizo en Belgrado la conferencia constitutiva de los no alineados, Belgrado-Tito, la Yugoslavia de antes. Tito. Argentina, en realidad eso fue un mal momento, pues cuando lo estaban echando a campo, qué sé yo. Entonces tenían que mandar a alguien, pero de todas maneras los no alineados se hicieron aunque no estuviera a campo, no importa. Pero nada, es mío, yo como lo recuerdo. Acá, algunos alineados, la mayoría eran no alineados, pero por ejemplo, Bielorrusia era una república de la Unión Soviética. Y Argentina, por decirte, 20 años después con Menem, era un aliado extra OTAN. O sea que es medio difícil que puedas decir, yo no tengo nada que ver con ninguno de los dos que mandan en el mundo. Así que me parece que fue una buena época para tener buena diplomacia. También en esos años se firmó el Tratado del Río de la Plata. Aunque parezca increíble, hasta 1973 Argentina y Uruguay no tenían muy bien delimitados sus límites. Y tampoco la bajada de las corrientes y todas las cosas que todavía hoy tenemos problemas. Todavía hoy tenemos problemas. Bueno, ahí se creó, junto con el Tratado de Río de la Plata, se creó la Comisión Administradora del Río de la Plata y la Comisión del Frente Marítimo, porque hay un momento entre Punta del Este y algún lugar de la provincia que pasás del río al mar. No sé si será que es salada el agua o qué, pero bueno, en la Cancillería por lo menos era muy importante el frente marítimo, por la pesca, porque hay mucha pesca. Bueno, seguimos. ¿Se aburren? No, La punta la vamos a recordamos. ¿Eh? Recordamos los viejitos. Bueno, vamos a la siguiente crisis del petróleo que fue la de 1975. Porque hay una crisis del valor del barril y hay una crisis del valor del dólar, por las tasas, porque cambian las tasas, qué sé yo, qué cuánto. Esa es la cosa que tienen los americanos, que te cambian una cosa y todo el mundo dado vuelta. Bueno, la consecuencia, como los mercados estaban muy internacionalizados, ya empezaba a ver de todo, ¿no? El FMI y el Banco Mundial empezaron a presionar a los países deudores para que pagaran sus deudas con los países prestamistas o acreedores, o que entraran en circuitos financieros que los maneja mejor el Fondo Monetario o el Banco Mundial que el Ministerio de Economía de un país amigo, ¿no? Los créditos que vinieron consecuencia de esta época no desarrollaron lo que hubiera sido ideal para el desarrollo, precisamente, que es infraestructura, industria, sino los del 75, porque ya hemos visto pasar varios flujos de millones. Bueno, tomar posiciones especulativas, compra y venta de armas, 75, estaba habiendo varias guerras a la vez. Entonces, las armas capaz que no las compra un país, las compra un señor que se dedica a marchand de armas. Existe.
otra vez la Unión Soviética, estamos en tiempos del golpe militar. Es curioso esto, ¿no? Porque la Unión Soviética siempre está, ok, siempre está a mano. Lo único que hizo una maldad mal, que estamos por llegar ahora, es que durante la guerra de Malvinas hubo un montón de consecuencias propias de la invasión argentina, pero la Unión Soviética suspendió el comercio internacional con la Argentina, cuando ya hemos visto que había tenido varias épocas que eso iba y venía medio natural. Y que ellos le ofrecieron, esto no lo leí y no lo puedo citar, pero me lo contó un señor ruso, cuando yo estaba en la Cancillería, que en ese largo viajar desde Inglaterra hasta las Malvinas de la flota, los rusos ofrecieron armamento, así como lo ofrecieron en serio Perú y Cuba. No sé cómo lo ofreció la Unión Soviética, pero le ofrecieron 2 o 3 submarinos. Y submarinos modelo 1982 es con una bomba o con algo. Digo, me parece muy loco. Por supuesto le dijeron que no, hubiera lo que hubiera, le dijeron que no, son comunistas. Bueno, pero estos comunistas, eh, argentinos, Videla, Viola, todos ellos, se acercan a un país totalitario, como es la Unión Soviética, eso es lo que tienen en común, que son autoritarios. Para tener, o sea, por ejemplo, a los soviéticos les encantaba tener vínculos militares con un país del patio trasero de Estados Unidos como Argentina. Adelante. Y se hizo, ¿eh? Me parece que, en todo caso, un militar como Videla o Viola tenía más poder interno que un civil como Frondizi o como Irian, obviamente. Eh, bueno, esto del patio trasero. Y después vino la negativa. Perdón, No, tranquila. Hubo el embargo que dictaminó Carter en el 79, porque Rusia había invadido Afganistán, embargo de cereales en todo el mundo, le ordenó a todas las Cargill y Continental de esta vida que no vendieran a Rusia nada. Entonces Argentina sí vendió. Trigo. Y se cobró muy bien, porque durante 4 años los soviéticos respetaron el acuerdo no solo de comprar y pagar, que no siempre pasa, sino de defender a la Unión Soviética y los países del Este, o sea, que la Unión Soviética y los países del Este defendieran el buen nombre y honor de la dictadura con referencia a la represión. Los que castigaban en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra eran a Chile y Uruguay, donde había sido golpeado el Partido Comunista. No necesariamente menor en todo caso, Claro. pero una cosa impresionante. Yo la verdad que no. Bueno, así las cosas. Rusia también tiene industria pesada. Y era la época que se estaba construyendo, fin de los 70, Salto Grande, una represa entre Uruguay y Argentina, y los equipos de Salto Grande salieron de ese acuerdo del 78, creo. También centrales termoeléctricas. En el año 1981, con referencia del año 1976, el comercio argentino soviético había crecido un 35% de sumas importantes. Bueno, otro problema que teníamos con Estados Unidos, por las buenas causas, con el Estados Unidos de Carter, fue que Argentina colaboró en el 81 con el golpe de García Meza en Bolivia contra Lidia Gayler,
Y fue un horror porque fue un gobierno que duró poco, mató gente, eran los narcotraficantes convertidos en fuerzas armadas. Fue un despelote importante. Bueno, la dictadura argentina colaboró en ese golpe y ahí tuvimos una diferencia con Estados Unidos, que no designó embajador por 4 años en Argentina. Eh, Volvemos al Beagle. Al Beagle y al peligro de guerra de 1978, ¿no? Eh, el Beagle tiene una importancia superior a lo que uno cree, porque si llegara a pasar, mañana terminan de invadir los americanos Panamá. ¿Por dónde se cruza el Atlántico al Pacífico? No vas a ir abajo del todo al Cabo de Horno donde se hunden los barcos. Es impresionante, es muy importante tener acordado el asunto del Beagle. Eh, Habíamos ido a un arbitraje con el Reino Unido, como les conté. Eh, Después eh, se fijó entre Argentina y Chile un tiempo que, bueno, que no se respetó, no se cumplió, ni ella, ni nosotros, Pinochet, Videla, imagínense. En diciembre del 78, casi fin de año, estaban todos listos para agarrarse y hubo una especie de asociación del Vaticano, de intereses europeos y de Carter, porque a Carter no le convenía que hubiera guerra, basta, porque después me van a venir a pedir que, bueno. Y bueno, se paró el ataque, no hubo guerra, en fin. En 1984, bastantes años después, se firmó en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad. Era un tratado, a ver, yo participé en el siguiente, en el 2009, que era más abierto y más de colaboración y de cooperación. Este era un tratado de guerra. Se llamaba Tratado de Paz, pero un tratado de la no guerra. Entonces, todo eran problemas para no pasar, no entrar, celebrar. Bueno, por suerte, 20 años después, no sé cuánto, hubo otro tratado de cooperación, un tratado más genuino. Eso fue 78. En el 82, ustedes saben cómo fue lo de Malvinas. Yo quiero contarles un poco las consecuencias para la economía y para los argentinos. Por ejemplo, el Reino Unido cerró el Banco Nación. Se cerraron y se capturaron, se congelaron todas las instituciones financieras donde hubiera dinero de argentinos. No se compró más, no por parte de los británicos, sino de toda Europa. Y como les digo, también de la Unión Soviética. Es una cosa increíble. Un año antes habían dicho tenemos 25% más de comercio. Bueno, la guerra sucedió como sucedió. Además de la derrota militar y política, nos fue peor, digamos, en los números con Europa Occidental. Los americanos se burlaron directamente de que Argentina había, ¿por qué no se los conté? En algún momento del 81 estaba la guerra en Nicaragua, los contras que estaban atacando desde el sur y los otros que atacaban y los Honduras al lado. Entonces le pidieron a Galtieri, que ya era el comandante en jefe de las tropas, bueno, el 81 probablemente ya fuera presidente, sí, que ayudara, colaborara con las fuerzas, qué sé yo, porque necesitaban gente que hablara español. O sea, había un montón de nicaragüenses, pero no todos. Entonces había mercenarios americanos, y ahí fueron
los mercenarios argentinos que les pagaron los viáticos para que los tipos reprimieran. Ah, imaginaste, la guerra de otro, totalmente loco. Pero cuando fue Malvinas, los Estados Unidos dijeron, no, no te doy bola, no te pago nada por los soldados que mandaste ahí a torturar y a matar gente. Imagínate vos cuanto más lee el mundo de la política internacional, ¿qué importancia es tener valor relativo? Porque vos no tenés dinero, posición, capacidad de hacer política y todo, te ven mal. Bueno, empezamos con la democracia post-dictadura. La deuda externa había crecido, para que veamos todos que es el tema número uno, 9 veces me parece, de 8.000 a 45.000 millones. Y con eso se encontró el amigo Alfonsín, eh, y se dio cuenta que tenían que hacer alguna movida que era más importante eso que el resto. Entonces, Caputo fue con Grispun, armó una reunión de ministros de Economía y de Exteriores, y después se estableció el Consenso de Cartagena, y presentaron otras políticas financieras alternativas al G7, que es un nucleamiento donde están los países más industrializados del mundo, y por supuesto la finanza más importante de todos ellos. Y bueno, pues eso queda en el Consenso de Cartagena, que pasados 2, 3, 4 años estaba Ronald Reagan. Así que, mucha buena nueva. Otra cosa buena de esta época es la integración con Brasil, porque esta vez sí anduvo. Anduvo no solo la movida que fue la inauguración de un puente, el puente Tancredo Neves, en Ciudad del Este, o Foz de Iguazú, o Puerto Iguazú, todo eso. Tancredo Neves había sido elegido presidente en las elecciones del 85, cuando se va la dictadura, y se murió. Después de ser electo, se murió. Sarney era su vicepresidente. Entonces se encontró Sarney con Alfonsín, y evidentemente Sarney tenía pista, o sea, ya había sondeado y iba a ir bien. Y la verdad que no fue bien. Esta es una de las importantes políticas internacionales que le salieron bien en Argentina. En ese día, el acta de Foz de Iguazú, se creó una comisión mixta para la cooperación y la integración, y se fue viendo qué partes políticas, económicas, de infraestructuras se iban abordando. En todo caso, habiendo partido ambas dictaduras, la nuestra con mayor vergüenza que la de ellos, pero igual, se acabaron las hipótesis de conflicto. No estaba la presión militar por te ataco o defendámonos porque nos atacan. Toda esa locura es la que se cobró a la vida de los presidentes que echaron, ¿verdad? Tan éxito fue en su parte comercial el Mercosur, que entre el 85, que es esto, que en realidad no sé, los compromisos fueron, vamos a ver qué hacemos, después firmamos, entre el 85 y el 97 creció el 500% el comercio intrazona. 500%. El Mercosur se firmó en Asunción el 24 de marzo del 91 y ha tenido desarrollos particulares según las posiciones políticas integracionistas o no de los presidentes. Y bueno, en fin, pero digo, ya pasaron 40 años de Mercosur, ya está, con 35. Está bien. En el 89, cuando se produce el siguiente cambio de presidencia,
había un mundo internacional. Fue el año que cayó el muro de Berlín, que todos se preparaban para algo nuevo. Todos se preparaban para algo nuevo. Es el año en que tiene lugar el conocimiento, porque ya hace años que lo estaban haciendo y fomentando a nivel internacional y universitario, etcétera, el consenso de Washington. Privatizaciones, fomento de la inversión privada, disciplina fiscal, liberalización del comercio. No está ni bien ni mal, es lo que hay y es como estaba el mundo en ese momento y lo que reclamaban las economías internacionales. Eh, Vuelve a haber un alineamiento con Estados Unidos en función de adoptar las propuestas del consenso de Washington. Menem tiene un asesor muy inteligente, muy interesante, que se llamó Carlos Escudé. Era liberal cuando estaba Menem, en tiempos del kirchnerismo fue nacional y popular, y después se murió. Y no sería mi La Bueno, globalización. ¿eh? La globalización. Sí. La teoría del realismo periférico establece que siempre es mejor estar un país de la periferia colgado de un país del centro, de los que tienen plata, de los que tienen negocios y importancia. Los países periféricos no se pueden enemistar con una potencia porque es pura pérdida. Y la relación estrecha garantiza desarrollo. Esa es la parte que más conflicto tuvo porque fue un debate académico de los años 90, en las revistas y en los libros internacionales y todo. Bueno, era lo que había, era importante. Lo que decía el tipo, más allá de que fuera cierto o no, era la teoría en boga en ese momento, era la traducción al español del consenso de Washington y del momento histórico del consenso de Washington. Fue muy relevante en relaciones internacionales el Claro. aporte de Judea. Así es. Em, Tan cierto es que lo estaban viendo venir a la caída de la Unión Soviética, que esto fue en el 92. O sea, dijeron, la caída de la Unión Soviética nos dio la razón, porque la verdad que todo esto que estamos proponiendo es lo que pasa en Inglaterra y en Estados Unidos. Así que, bueno, Estados Unidos recibió un regalo de Menem que fue el envío de embarcaciones a la guerra del Golfo, en 1990. Movida que puede haber costado cara con los árabes un par de años después, pero que en su momento los dominicanos eso es lo que tienen, te piden, de última te dicen gracias si quieren y si no nada. En el 92 se suspendieron por parte del gobierno argentino los embarques tecnológicos nucleares a Irán, que eran una cantidad de desarrollos científicos que estaba produciendo, entre otras, una empresa muy importante de punta en tecnología que se llama INVAP, una empresa de la provincia de Río Negro. Pero ¿qué pasa? En el 92 le dijeron no mandes más, pero ellos tenían hecho un trabajo de 3 años antes para ese cliente, el cliente Irán, o sea, y habían ido y venido. Estas cosas son un problema, la verdad. Un problema. INVAP perdió mucha plata para el caso y Argentina resignó el desarrollo científico-tecnológico arrancando el misil Cóndor en Gualda del Carmen, Córdoba, en ese año 92. Volvimos al voto contra Cuba en Naciones Unidas.
En realidad no es contra Cuba, es contra el pedido de Cuba de que levanten el embargo, porque Cuba tiene un embargo desde el año 61, 62, y ya estamos en el 92. Bueno, Creo. mm, en lo referido al tema Malvinas, se estableció que la soberanía iba a estar bajo un paraguas de soberanía. Medio raro. Eh, y se le elevó de alguna manera el nivel a los kelpers, no dándole como nuestro presidente el 2 de abril La decisión. la autodeterminación. Autodeterminación. No, pero más o menos, como diciendo que yo los voy a tratar bien porque ustedes son los que importan, los que deciden, toma este regalo, mañana la semana que viene te mando chocolatines. ¿Querés hacerte hacer? Quereme. Bueno, también en la movida de las cosas que consiguió Estados Unidos en todo este tiempo, hay que manejar la habilidad de algunos gobernantes, ¿no? Porque Bill Clinton era un tipo muy vivo. Y tenía un embajador acá que se llamaba Todman, que defendía los intereses, aunque sean coimeros, chorros, las empresas americanas. O sea, digo, esas cosas no tienen que pasar al costado, porque vos tenés principios, pero tenés personas que los ejecutan. Eh, bueno, Clinton, Bush no era muy vivo. Pero, por ejemplo, Todman, Chick, el de San Lorenzo, hubiera sido amigo del Papa ese. eh, Jim Walsh. Y en el medio hay un encargado de negocios que tuvo esos 4 años, eh, que se llamó Rocha, que hay algunas corrientes que dicen de que era agente de los soviéticos, de los cubanos, Rocha. Bueno, cumbres. Se acabaron las conferencias hemisféricas, panamericanas, etcétera, en el año 54. Y acá volvemos con algo parecido, a pesar de que desde el 48 en adelante está la OEA. Pero la OEA es una estructura permanente. Las cumbres es cuando van presidentes, cancilleres. Y la cumbre que habilitó Bill Clinton fue la Cumbre de las Américas. Primer programa en Miami, 1994. Y ahí, con ese nuevo marco que da 2 años después de la caída de la Unión Soviética, presión de Estados Unidos de nuevo para el pago de la deuda, retiro. Bueno, esto ya es con De la Rúa presidente. Porque yo me acuerdo cuando De la Rúa hacía la publicidad para lo importante que era el blindaje. El blindaje es que la guita se quedara ahí hasta que vinieran los dueños y se la llevaran. Se llevaron la guita del blindaje los dueños y se acabó el mundo, ¿te das cuenta? Pero era bueno decir buenas noticias. Era bueno dar buenas noticias. Bueno, Estados Unidos, incluso a fin de siglo, estaba no sé si en una época, en un par de años, el inicio de Bush no fue bueno para Bush. Si no hubiera tenido las torres, no sé qué pasaba, pero nosotros recibíamos siempre las presiones para el pago de la deuda. Imagínate los que la negociaban por Argentina, quiénes eran, cómo nos fue. Eh, pero bueno, se llegó a pensar de que podría intentarse un personaje que apareció poco acá, que es Europa Occidental.
una zona de libre comercio con Europa Occidental, una época que venía seguido el canciller de Italia en los años 86, 87, 88, muy amigo de Manzano. Y bueno, había una idea de que era, bueno, vamos con Italia y Francia y España, qué sé yo, pero no, no. La zona de libre comercio nunca fue. La propuesta de lo que les conté recién de las cumbres de las Américas es una zona de libre comercio, de Alaska a Tierra del Fuego. Así lo dijo en el 94 Bill Clinton. Pero bueno, no anduvo. Y después el sistema de cumbres, hubo varias chicas, Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, Quebec, y después la famosa de Mar del Plata del 2005. Bueno, Fue un repaso muy claro, ¿no? De las posiciones de Argentina en materia de política exterior, desde 1920 hasta casi los 2000. sí, pero, perdón, si no se van, les cuento uno más. Sí, Sí, perdón. yo quiero Más cerquita. secarte el micro. Perdón, si no se van, les cuento uno más. Yo tenía otra cosa. En realidad, la preparación de esta charla no me ha salido muy bien porque me puse a escribir resúmenes y ayuda a memoria y todo, y al final terminan considerando como 10 páginas. Pero lo que tengo es, a ver, es una idea, ahora les cuento. Eh, Argentina tuvo, sobre todo la segunda mitad del siglo pasado, muy buena conducta en lo que tiene que ver con Naciones Unidas y con los organismos de Naciones Unidas y con las temáticas que se debaten en Naciones Unidas, no en forma bilateral, sino en forma multilateral. De eso se trata lo que les cuento. Porque uno hemos visto juntos en este rato, las presiones, los poderes, qué sé yo. Un país mediano como el nuestro, que sea respetado porque trabaja bien, no es común. No es común y les aseguro que hay gente que trabaja bien. Los temas que se tratan en Naciones Unidas y que le han dado a Argentina un respeto, porque la gente los invita a participar en los grupos de actividad, les encarga misiones y tareas que no se las darían a cualquiera. Todas las cosas nos pasan a nosotros, aunque en Argentina no reconozcamos que hay buen trabajo internacional en algunos casos. Bueno, los casos son la agenda positiva, es lo que estamos llamando de las Naciones Unidas. Nosotros estamos por la paz. No es negocio para Argentina armarse, no es negocio pelearse, no es negocio, hay que arreglar, hay que arreglar. Además de esa postura filosófica, está la instrumentación de las misiones para el mantenimiento de la paz. Es un estadio de Naciones Unidas que le da a una fuerza armada de un país miembro la posibilidad de ir a proteger sectores vulnerables o que están bajo fuego. O sea, es una cosa muy honesta y bien y muy peligrosa en algunos casos, ¿no? Eh, las misiones de mantenimiento de la paz, las más, las más concretas en nuestra zona son las de Haití, MINUSTAH. Bueno, una sigla de Naciones Unidas para decir actividad en Haití. En Haití no solo manejó la seguridad,
sino también un hospital muy importante, porque en el medio los pobres haitianos, que son el país que está peor en el subsuelo, les vino unas inundaciones y unos terremotos y unas catástrofes que le pasan a los que tienen un imán para todas las pálidas posibles, ¿no? Las Fuerzas Armadas, el batallón ese que estaba ahí, se manejó muy bien, les dio acceso a la gente al hospital. eh, Fue muy importante, fue muy importante. Después hemos estado en los Balcanes, en Chipre, donde siempre hay guerras entre griegos y turcos. Eh, ha tenido bastante presencia y, bueno, desde 1958 que está teniendo misiones de paz argentina. Y en Haití, para terminar Haití, eh, estuvieron también unos funcionarios. Estas cosas pasaron hace 15 años, 10 años, funcionarios del Ministerio de Economía, porque no podían hacer el presupuesto. No estaban en condiciones, ni por las máquinas, ni por los conocimientos y todo, de hacer el presupuesto. Así que fueron funcionarios del Ministerio de Economía argentino. O sea que la presencia en donde es necesitado te genera aplausos y buena onda. Eh, Otro punto que se trata en el mundo multilateral, como les contaba, esta perrada de los soviéticos con la dictadura en Ginebra, en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos. eh, en materia de derechos humanos es curioso porque la región, la región tiene preeminencia. O sea, antes se aprobó la Declaración Americana de Derechos Humanos que la Declaración Universal, las dos en el mismo año 48, pero la regional más temprano. Eh, en, en ese, no, iba a decir algo de la conferencia del 48, pero ya es abusivo. En materia de derechos humanos no bilaterales, sino, o sea, Argentina y Francia elaboraron una propuesta de tratado de protección a las personas en estado de desaparición forzosa. Se tardó un par de años en tener los 35 votos para la ratificación, pero ahí está. Está hecha, es un tema que está bien, es lo que hay que hacer. Así que insisto, sigo en la misma línea. En materia ambiental, eh, el cuidado del medio ambiente es un tema nuevo. En mitad del siglo pasado no existía. Eh, la primera conferencia internacional fue en Estocolmo en 1972. El general Perón estaba asilado en Madrid y mandó una carta a los organizadores, mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, enfatizando la importancia de cuidar esto, porque qué sé yo, cosa que era realmente muy temprana, ¿no? Temprana. Y después, un año después, cuando fue presidente, nombró, nombró una secretaria de Recursos y Ambiente Humano, de Recursos Naturales y Ambiente Humano, y designó una mujer en ese cargo, se llamó Yolanda Ortiz, y es un caso muy importante, digo, uno está avanzando con estas cosas que son la agenda positiva de lo que se trata a nivel multilateral. Unos años 20 años después, protocolo de Kioto. El presidente de la conferencia fue un diplomático argentino, Estrada Oyuela. No, los dictámenes de esos acuerdos son que los países emisores tienen que parar, tienen que disminuir. Y nos pasa en este tema de ambiente, igual que en el tema nuclear, y con eso termino,
eh, que los que, por ejemplo, estoy haciendo un lío, pero bueno, lo que pasa con el ambiente es que los que ya están desarrollados son los que dicen no hay que hacer nada más. Claro. Entonces, vos te tenés que desarrollar para llegar a un estadio de no paso por acá, pero no te dejan. Y, contrario censo, los líderes de las naciones desarrolladas les importa un carajo. Y el Acuerdo de París de 2015, Trump llegó y dijo basura. Es así. Me estaba por acordar. Ah, no, lo último. El mundo nuclear. Argentina tiene un desarrollo, y lo tuvo en los años 60, 70, 80, científico, bien. Entonces, te llaman a una conferencia del desarme, en la cual los 5 países del Consejo de Seguridad, que son los nucleares justamente que tienen la bomba atómica, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China, esos 5 países te dicen lo que vos no podés hacer. Entonces los diplomáticos argentinos, uno que ha pasado la historia que se llama Carazales, digo, este es el desarme de los desarmados, porque la verdad que no te dejan ni armar. Pero bueno, nada, la cuestión del nuclear es tan peligrosa y tan grave que este, mejor tenerlo, mejor seguirlo de cerca. Bueno, ahora sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín. ¿Qué postura tuvo Argentina con la creación del Estado de Israel? El Estado de Israel se creó en 1948 y Argentina fue uno de los países que adhirió rápidamente. En ese año había un canciller que se llamó Juan Atilio Bramuglia, que era partidario de tomar las cosas como están, no pelearse, no discutir, menos discutir con los que ganaron la guerra, que son los que inventaron en gran Claro. parte el Estado de Israel.